Pues aquí estamos en directo, transmitiendo desde la Bolsa de Madrid en la 15ª edición del Día de la Inversión, en la que Capital Radio reúne 2 veces al año a los líderes de la inversión, aquellas personas que son referencia y que pueden compartir con nuestros oyentes y espectadores también por YouTube aquellos consejos valiosos para tomar mejores decisiones, para ahorrar con cabeza, con conciencia e invertir generando impacto. Que esto es una de las mejores lecciones que podemos ya aprender con un mínimo de cultura financiera. Cada decisión que adoptamos con nuestro dinero produce impacto. Podemos elegir ese impacto. Es algo que repite mucho nuestro invitado capital, el presidente de Renta 4, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, don Juan Carlos Gureta. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Luis Vicente, encantado, como siempre. Y es que es así que se nos olvida, ¿verdad? Cada decisión que adoptamos con nuestro dinero tiene impacto en la sociedad. Claro que la tiene, ¿no? La inversión es una de las palancas, quizá la palanca, junto con la educación, más importante de progreso de la economía y, por tanto, de progreso de la sociedad y de la gente, ¿no? De la calidad de vida de la gente. Sin ninguna duda. Ahora, querría preguntarle si lo que ha ocurrido este año no es una mala educación, entre comillas, porque ha ido tan bien el mercado de renta variable americano que lo mismo pensamos que esto es siempre así. Bueno, efectivamente es un poco curioso lo que ha pasado este año, ¿no? Porque ha ido muy bien las bolsas americanas, sobre todo. Tampoco han ido mal las europeas, pero sobre todo las americanas. Y han ido bien los activos de riesgo, entre comillas, renta variable, etcétera, ¿no? Pero a la vez es curioso porque también han ido muy bien los activos refugio, es decir, el oro ha marcado máximos en 2000, por encima de $2.800, el Bitcoin, que quizá lo podamos considerar también un activo por lo menos alternativo, ¿no? En la medida en que no está sujeto a los vaivenes o incertidumbres de la macroeconomía, también ha batido los $100.000 la semana pasada, el jueves pasado. Por tanto, se han comportado bien los activos de riesgo y también los activos refugio, ¿no? Y a mí eso a veces me mueve a pensar que en la subida de los activos de riesgo hay algo más que una apuesta macroeconómica, que una apuesta por el crecimiento económico y la corrección de la inflación. Y creo que ese algo más es la enorme liquidez que hay en el mercado, que explica la subida simultánea de los activos de riesgo y de los activos de refugio. Creo que es interesante analizar ese ángulo, es decir, es verdad, ¿no?, que las bolsas han ido bien porque la economía más o menos ha ido bien, porque estamos en una fase de innovación disruptiva muy generalizada, muy permanente. Esa innovación da lugar a una enorme creación de valor, a una creación de productividad, crecimiento, pero hay otra parte de la que se habla menos y es que la economía global y también la española se ha metido en un bucle en el cual la subida del gasto público y por tanto la elevación también de los déficits públicos y el incremento de la deuda pública está generando una liquidez que ayuda a la vez al crecimiento económico y a la subida de las bolsas. Esa parte es muy interesante analizar porque se habla menos de ella, es la parte menos bonita, quizá menos es delicada, presentable, ¿no? o más delicada de la subida de las bolsas y del propio crecimiento, pero hay muchos datos que apuntan a que una parte no pequeña del crecimiento económico en Estados Unidos, en Europa, en España, se debe al gasto público, a la subida del gasto público, y hay una parte también de la subida de los mercados que se debe a la liquidez que curiosamente genera la emisión de deuda a corto plazo, la emisión de letra del Tesoro, que genera un activo líquido, un mecanismo bastante parecido a la creación de dinero por la banca, ¿no? Y es interesante analizar eso porque de alguna manera podemos pensar que eso no tiene una progresión muy grande en el tiempo, ¿no? Sobre todo podríamos llegar a pensar de que se trata de indicios de algún tipo de burbuja o al menos de la generación de un desequilibrio. Bueno, vamos a ver, podría ocurrir, ¿no? Es decir, por lo menos sí que hay una cierta sobrevaloración en algunos segmentos del mercado, al menos si lo miramos en función de los parámetros, digamos, históricos, ¿no? O en función de los indicadores que siempre se han seguido, como los multiplicadores, PER, etcétera, ¿no? Es verdad que hay compañías, entre otras las grandes tecnológicas, que tienen multiplicadores de beneficio muy por encima de lo que ha sido las medias históricas habituales, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay burbuja? Bueno, no, es muy difícil, ya lo dijo Greenspan hace muchos años, ¿no? Las burbujas se ven cuando estallan, ¿no? Antes nadie... Es verdad que hay una cierta racionalidad en la subida de las bolsas en la medida en que la economía global está inmersa en una etapa de innovación sin precedentes y esa innovación genera mucho valor. También es verdad que la subida de las bolsas
ha sido muy divergente, es decir, no todos los valores han subido, ni siquiera en Estados Unidos. También en Estados Unidos tenemos valores que han bajado y lo mismo en Europa, es decir, que no ha sido una subida por igual y eso hace que efectivamente algunos sectores quizá estén más sobrevalorados que otros, pero son los sectores de calidad, ¿no? Son los sectores que tienen un futuro más claro, más evidente, ¿no? Por tanto, bueno, hablar de burbuja o no es muy complicado. Yo sí que diría que lo previsible es que haya un cierto aplanamiento, por lo menos de los índices bursátiles en el 2025, unido a un aplanamiento del crecimiento económico. Y aplanamiento no quiere decir caída, ¿no? Pero quiere decir que creo que es bastante insostenible esos niveles de subida que se han producido, y ese aplanamiento, lo que ocurre que tampoco va a ser por igual, es decir, irá distribuido desigualmente como lo ha sido la subida, ¿no? Sí. Renta 4 Banco lidera la banca de inversión en España, también en varios países americanos. ¿Qué planteamiento de cartera, qué posición de inversión plantea para este escenario que viene en 2025? Vale, bueno, pues vamos a ver, yo por simplificarlo un poco, ¿no? En primer lugar, lo que cabe esperar es que los bancos centrales no van a poder dejar de prestar asistencia financiera a la economía, no van a poder, no es que no quieran, no pueden. Entonces, eso genera un fenómeno de deterioro del valor del dinero oficial, de los dólares, de los euros, de los yenes, de los yuanes, etcétera, que nos hace de nuevo, una vez más, insistir en que hay que invertir preferentemente en activos reales, y activos reales son también las empresas, y son fundamentalmente las empresas que están vinculadas al crecimiento de la economía real, que participan en la creación de valor de la economía real y del futuro, y ahí hay que estar. Lo que ocurre es que pensamos que hay que estar selectivamente, por lo que hemos dicho antes, ¿no? El crecimiento económico no va a ser para todos por igual, estamos en una época de gran divergencia, lo estamos viendo ya en los años pasados, lo vamos a seguir viendo, y por tanto la selección de valores es muy importante. Nosotros en Renta 4 venimos apostando por eso que llamamos el quality growth, las compañías de calidad vinculadas a crecimiento. Es algo bastante diferente de lo que se ha conocido como value investment, y por tanto apostamos por compañías de calidad, ¿no? A veces la compañía de calidad no son las más baratas, pero nos parece que son las mejores y las más defensivas de cara a lo que viene. Y lo que viene, a nuestro juicio, es un escenario económico positivo, pero no fácil. Es decir, va a haber lucha por los recursos financieros, entre otras cosas porque los gobiernos van a seguir demandando muchos recursos financieros, va a haber lucha por los mercados, va a haber lucha por los márgenes, no va a ser un escenario fácil, insisto, no somos para nada negativos, pero sí que vemos un escenario económico no fácil, y en el cual las empresas de calidad, que tengan buenos balances, que estén en la innovación, que entiendan bien los modelos de negocio de la economía post-COVID, son las empresas por las que hay que apostar. Y ahí básicamente venimos apostando también por sectores como es tecnología, por supuesto, consumo, donde nos parece que hay varias empresas, incluso europeas, que se han quedado muy atrás y que son muy interesantes, y todo lo que es salud, que nos parece que también se ha quedado un poco atrás. En salud luego hay muchos subsegmentos, pero nos parece que es muy interesante. Así que en cualquier caso hablamos de gestión activa, de selección de activos como uno de los valores más importantes, y esa diferencia con el value investment está en que probablemente se compren cosas que no son baratas. Vamos a ver, el value investment lo que dice es quiero comprar cosas baratas, y eso está muy bien, ¿no? El quality investment lo que dice es quiero comprar cosas de calidad. Si las puedo comprar baratas, fenomenal, pero aunque las compre un poco caras o un poco más caras que otras cosas, no me importa, pues son empresas con más recorrido y con más solidez, ¿no? Si hace unos años mirásemos, no sé, por decir algo, el mundo de las telecos, por ejemplo, ¿no? Hace 5 o 6 años, ¿no? 10 años incluso, y el mundo de las grandes tecnológicas nos parecerían muy caras, porque sus PERs, sus multiplicadores eran muchísimo más elevados, por ejemplo, que el de las telecos. No quiero decir nada en contra de las telecos, que hay magníficas compañías, pero es por hablar un poco de la comparación, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha ocurrido? Que es que esas grandes tecnológicas lo que han demostrado es que tenían un crecimiento enorme, que eran compañías muy sólidas, con grandes balances, con sólidos balances, que estaban en la innovación,
que han generado modelos de negocio realmente ganadores, ¿no? Y lo que parecía caro, pues luego no ha sido tan caro, ¿no? Esa es la diferencia entre value y growth. ¿Y esto del quality investment estará al alcance de pequeños inversores? Porque claro, a veces que la gente dice, Claro ¿esto que es para lo mí? está, ¿no? Claro que lo está, por supuesto, ¿no? Hablamos de fondos y de compañías que están al alcance de pequeño inversor. Si hablásemos de la gama nuestra, yo diría para un inversor incluso moderado, conservador, un fondo como el Activos Globales que gestiona Javier Galán, que es el adalid mayor que ha habido del Quality Investment en España. Es un fondo magnífico que con un 20-25% en renta variable nada más, pero que ha venido dando un 4 o 5% y me atrevo a decir lo seguirá dando en cualquier contexto de mercado. Quiero decir, el Quality Investment está totalmente al alcance del pequeño inversor, ¿no? Absolutamente no hay un límite, es simplemente un concepto de inversión nada más, ¿no? Don Juan Carlos Ureta, el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, gracias por compartir esta visión del mercado. Pues gracias a vosotros, por acompañarnos. Vicente.